Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Reñaras. Este es el programa Tiempo de Gracia para Canal 20 HD República Argentina. El tema que tenemos hoy es los pecados. Vamos a hablar del pecado de Adán, vamos a hablar de las transgresiones en los próximos minutos y vamos a ver cómo nosotros podemos ser libres del pecado, libres de los pecados. Si leemos los primeros capítulos del libro de Génesis, donde comienza la Biblia, vamos a ver que Dios le dio al ser humano, Dios le dio al hombre, para que señoree, para que gobierne, para que le vaya bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre no pudo cumplir un mandamiento: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre no puede cumplir ese mandamiento y cae, entonces entra el pecado, entra lo que es la transgresión en Adán. Y por medio de Adán, en un solo hombre que falló, que transgredió, que pecó, por medio de ese hombre reinó la muerte. Por medio de ese Adán, dice la palabra en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Un solo pecado hizo que toda la humanidad sea pecadora. Un solo pecado. La transgresión de Adán ubicó a la humanidad como pecadores. Por eso que el ser humano peca, porque es pecador por el pecado, por la transgresión de Adán. Dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, escuche bien ahí, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Muy bien, acá tenemos una síntesis del pecado que entró en el mundo y entra la muerte por medio de una sola persona, por medio de Adán. Dice que antes de la ley de Moisés, o sea, antes del monte Sinaí, ¿había pecado en el mundo? Sí, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, si en una ciudad no hay una ley que te diga, que se legisló, donde diga que usted tiene que manejar a cierta velocidad, si no hay esa ley, no te pueden poner una multa, no te pueden poner un ticket, no te pueden poner una papeleta, como lo digan en tu país. ¿Por qué? Porque no hay una ley. Cuando viene la ley de Moisés, entonces se inculpa de pecado. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que la ley fue dada para que el hombre, para que el ser humano vea que es pecador. Pero el versículo 14 dice, desde Adán reinó la muerte, ¿hasta dónde? Hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la tradición de Adán. Aunque no había ley, pero aún eran pecadores. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Y este Adán, el cual es figura del que había de venir. Por eso nosotros conocemos a Cristo como el postrer Adán. Primer Adán, postrer. No dice el segundo, sino que dice el postrer, el último Adán. Mirá lo que dice el versículo 16. Con el don, ¿cuál es el don? El regalo de la justicia, el regalo del perdón de los pecados, el regalo del perdón de todas las transgresiones. El don no sucede como en aquel caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Muy bien, por un solo pecado vino para que toda la humanidad sea condenada. Pero el don, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, un pecado, toda la humanidad quedó bajo pecado, bajo transgresiones. Pero un solo acto de justicia, la muerte de Cristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, hizo que todas las transgresiones de Adán por la eternidad
fueran perdonadas. ¿Dónde estás ubicado? Hoy estás ubicado en la justicia de Cristo, por medio de la fe. Si no estás ubicado en ese lugar, yo te invito a que te ubiques bajo ese lugar, bajo la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, para que todos tus pecados, todas las transgresiones, incluido el pecado, la transgresión de Adán, sean perdonados, sean resueltos. ¿A favor de quién? A tu favor, que estás en Cristo Jesús. Así que, si conoces estas verdades, si recibes esta verdad, ya no eres más pecador, no eres más pecadora. ¿Fallas? Sí. ¿No queremos fallar? No. Pero aunque fallamos, aunque nos equivocamos, no se nos toma en cuenta nuestras transgresiones y nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ahora hemos creído en aquel, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Adán fuimos muertos, fuimos hechos pecadores. En Cristo fuimos hechos libres del pecado y hemos sido hechos justos. Soy el Pastor Leo, este es el programa Tiempo de Gracia para Canal 20 HD República Argentina y nos estamos viendo en el próximo programa. Bendecidos con toda bendición. Chao.